Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy empezamos un nuevo libro, la lectura de un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Hemos leído un buen número de libros, de hecho 12 libros hasta ahora, y tenemos la meta de leer los 66 libros. Hoy día entramos al libro número 13 en nuestro orden cronológico, no en nuestro orden literario según cómo está armada la Biblia, no, porque la forma en la que está armada, no sé por qué, es reverberante en el tiempo. Hablan de años 1, 2, 3, 4, 5, por decir un número, y luego el siguiente libro ahora habla de los años 50, 60, 70, y el siguiente libro habla de los años 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el siguiente libro habla de los años 25, 26, 27, y brinca así en los tiempos. Entonces es difícil entender el por qué se dice lo que se dice cuando se dice, no teniendo o perdiendo el enlace con un marco histórico. Entonces hemos decidido leer en orden cronológico del tiempo para tener un contexto de por qué se dice lo que se está diciendo según la situación que se está viviendo cronológicamente en el tiempo. Hay épocas en las que están muy bien, muy bendecidos, todo está en paz, todo es bonito, todo es bello, Dios está con ellos. Hay épocas en las que están terriblemente en caos y en pecado y en desorden espiritual, logístico, político, etc. Hay otras épocas en las que están miserablemente caídos, invadidos, destruidos, esclavizados, y ocurren cosas espantosas. Hay otras ocasiones en las que Dios los rescata y empiezan a construir, a rehacer su vida, y diferentes situaciones en la vida. Entonces, un libro que habla de que están bien, luego otro libro habla de que están mal, y otro libro habla de que están bien otra vez, pero no entiendo por qué. El orden cronológico nos va a hacer más o menos entender por qué. En la historia estamos en la etapa del rey David. Es una de las mejores etapas del reino de Israel. El reino de Israel empieza desde que Moisés rescató a Israel como pueblo, cerca de 1 millón de personas, fuera de Egipto donde estaban esclavos. Y luego deambulan por el desierto por 40 años, tiempo en el cual fueron entrenados por el nuevo estilo social sugerido por Dios, que armaba un conjunto de mandamientos y estilos de vida para crear orden, fortaleza en la unión y orientación de objetivos. Entonces lograron mucha bendición y mucha fuerza. Fue bastante complicado y difícil. Moisés mismo ya no sabía cómo hacerlo en muchas ocasiones. Dios mismo estuvo a punto de barrerlos del planeta un par de veces. Pero bueno, fueron entrenados hasta que fueron merecedores de obtener la promesa de la tierra prometida. Llegaron, Moisés sale de la ecuación y ahora entra Josué a liderar y se esparcen, se reparten los territorios, tienen que invadir a los nativos que vivían ahí y destruirlos, pero no lo hacen completamente. El propósito de destruirlos para Dios era erradicar la idolatría y los sacrificios humanos y todas las perversiones que habían en esos reinos nativos. Dios había dado la oportunidad y desconocemos esa historia porque entendemos el carácter de Dios. Da la oportunidad de arrepentirse, no lo hacen, aumentan en sus pecados hasta el punto no tolerable de Dios y Dios los destruye. A veces los destruye con eventos naturales, a veces los destruye con eventos sobrenaturales y a veces los destruye por manos de otros a quien les permite destruirlos. No juzgo a Dios, pero Dios tendemos a juzgarlo cuando parece que otras personas son las que cumplen la voluntad de Dios, y no lo juzgamos cuando parece un evento sobrenatural. En fin, el propósito nuestro es entender el carácter de Dios, porque como dice en alguna parte del Nuevo Testamento, me parece que Juan 17, algo así como, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, la exaltación, el cielo, lo mejor de lo mejor, no es ser perfecto necesariamente como causa, no, sino conocer a Dios como causa. Y la causa va a traer efectos. Y los efectos van a ser los buenos frutos, claro que sí. Y no por mis buenos frutos llego a Dios. No, llego a Dios porque hubo una expiación en medio, con la cual me libera del juicio y me rescata de la caída, y etcétera. Ese es otro tema de la expiación. Pero no por obras soy salvo, sino porque conozco a Dios. Y porque conozco a Dios, mis obras van a ser un fruto de evidencia, un fruto resultante, inevitable. Pero si mis frutos todavía son de este mundo, es evidencia eso de que no conozco a Dios. Y si no conozco a Dios, no hay vida eterna. ¿Ok? Entonces el orden de los factores es un poco al revés de lo que se cree popularmente. Así que en la pretensión o intento, deseo, búsqueda de conocer a Dios es que se leen las Escrituras. Y conocer el carácter de Dios. Entonces, estamos en la mejor época de Israel ahorita, después de Josué, después de Moisés, Josué. Después de Josué se estableció un gobierno de jueces, y por cerca de 400, 500 años, solo el país de Israel, de las 12 tribus, 12 naciones de este país Israel, fue gobernado por jueces, hasta que por sus propios pecados se compararon con otros reinos que ellos no habían destruido, el cual era el propósito de destruirlos, el no mezclarse con sus ideas y estilos e ideologías, pero no los destruyeron. Entonces se mezclaron con sus ideas, estilos e ideologías, y al final quisieron tener un rey como el resto de vecinos tiene rey. La decisión más ridícula, porque el riesgo es altísimo. Si el rey es bueno, qué bien, qué bien, qué bien, pero si el rey es malo, todos sufrimos la opresión. Sin embargo, en la época de decidir un rey, Samuel era el profeta. Leímos todos los libros de Samuel. Y Samuel le dice a Dios, estos quieren un rey, no deberían. Y Dios dice, pues, si lo quieren, vete mula y piérdete en tu terquedad, ¿no es cierto? Pero yo les escogeré el primer rey. Y escogió a Saúl. Era una buena persona, pero se le subió el cargo. Creyó que su voluntad era más importante que la voluntad de Dios, y cayó en gracia. Ya perdió su selección. Y su reinado fue caótico y problemático. En el proceso, Dios escoge a otro para que lo suceda, para que lo reemplace en su momento. Lo escogió cuando era un adolescente, David, y era un don nadie, que no tenía ninguna promesa de fama ni poder, pero era un chiquillo valiente, de un corazón puro, y por su corazón fue escogido. La vida lo entrenó con muchas dificultades con el rey presente, muchísimas dificultades, insufribles, y eventualmente el rey Saúl muere por sus propios errores, y queda David, el cual ya había crecido durante este proceso de caída de Saúl. Fue auge de David, y toma el reino. Sin entrar a más detalles, hemos leído todo eso. Su reino no fue carente de caos, terribles dificultades, causadas por los mismos errores, no los mismos, los propios errores de David. Diferentes errores a los de Saúl, y tuvo sus errores. Y la gran diferencia entre los errores de Saúl y los errores de David es que Saúl no se arrepintió, David se arrepintió, y le fue concedido, a pesar de vivir las consecuencias terribles de sus pecados, le fue concedido limpiarse y eventualmente ser bendecido por Dios. Y su reino fue grande, fue maravilloso, unificó a todo Israel, lo cual nunca había ocurrido en el pasado desde Moisés. Entonces, todo está muy bien. Él, por toda su cercanía a Dios, él quiso construir un templo para Dios, para alabar a Dios, para honrarlo y darle todas nuestras cosas como si fueran nuestras. Y Dios le dice por medio del profeta del momento, que era Natán, y luego Gad, me parece, Gad,
les dice, no, tú no construyas el templo, porque eres un hombre de guerra, has visto mucha guerra, mucha sangre, y ya, tu vida está buena y te he bendecido y estás haciendo lo que espero de ti. Pero el templo quiero que lo construya alguien que esté libre de tanto caos como tú has vivido. Alguien virgen y puro de caos, ¿no es cierto? Y ese será tu hijo, Salomón. Y hemos terminado esa historia con el libro anterior, 1 Crónicas, justamente cuando David entrega el reino a su hijo Salomón y David muere. ¿Okay? David no se le concedió construir el templo, pero juntó materiales hasta excesos inconcebibles para el templo. Diseñó los planos para el templo. Y cuando llegó la hora de darle la corona a su hijo Salomón, le entrega todos los materiales y todos los planos y el compromiso de todo el pueblo y los líderes y las cabezas de todas las naciones, de las 12 naciones de este país, el compromiso de que lo apoyen a Salomón. Y ahí terminó esa historia. Ahora, en vez de seguir directamente, y ahora qué pasa con Salomón, vamos a leer los frutos, registros, historias de David que él dejó y que otros hablan de él. Entonces hay más escritos sobre David. Ya leímos que murió, pero ha quedado mucho material de lo que David hizo. Incluso en el último capítulo que leímos de 1 Crónicas, dice que hay otros libros que no tenemos, que hablan más detalles de la vida de David. Pero solo podemos leer los que tenemos. Salmos, ahora entramos al libro de Salmos, es uno de los frutos de David. Y no solo de su historia, tal vez casi nada de su historia, sino sus frutos personales, su diario de inspiraciones, de poemas, de canciones. Sabemos que David era músico y cantaba muy bello y tocaba el arpa y músico y organizó el aspecto musical del templo en maneras como nadie lo había hecho antes. Entonces era muy inspirado, muy músico, muy artista era David, y dejó muchos registros de su arte. Salmos es uno de sus grandes registros de su arte. Son 150 capítulos el libro de Salmos. No son los 150 capítulos creación, autoría de David. No, hay otros autores y muchos de ellos por encargo de David. Entonces, todos estos frutos de arte, gracias a David, están en Salmos. Y como pertenecen a la época de David, los leemos ahora. Y por 150 episodios, nos tomará el resto de este año tal vez, leer y analizar estos 150 inspiraciones, poemas, canciones o lo que sean. Vamos a medio que olvidarnos de la historia, pero nos hemos detenido en el tiempo. Rey David, detenido completamente en el tiempo. Y vamos a ver sus artes. Artes que no son simplemente por el placer visual de una belleza observada, pintura, escultura, lo que sea, sino leída, poemas, canciones. ¿Y por qué son de valor? Porque no son solamente qué bonitas rimas, qué romántico, no, sino espiritual. Muchas de ellas se consideran inspiración pura. Muchas de ellas se consideran revelación doctrinal de puntos específicos de la importancia del plan de salvación, de la expiación, de la venida de Cristo, de la segunda venida, de la creación, de la caída de Adán, de nuestro papel en el plan de salvación, etc. Todos estos temas doctrinales, espirituales, útiles para nuestra mejora espiritual, para llegar a conocer a Dios y tal vez poder ser admitidos por el que está a la puerta, porque lo conocemos. Ese es el valor de Salmos. El valor espiritual de contenido, poético, artístico y bello, pero el valor espiritual de contenido para nuestra propia ventaja de conocer tal vez un poco más a Dios. No puedo conocer a alguien sin establecer una relación con ese alguien. ¿Cómo establezco una relación si no intento conocerlo? Tenemos esta herramienta, leer las Escrituras. Bueno, la herramienta es las Escrituras. Y es nuestra
iniciativa el leerlas para conocer a Dios. Al conocer a Dios, querer hacer su voluntad, porque el fruto de mis obras como fruto, es un resultado inevitable de conocer a Dios, y cuanto más lo conozco, más frutos doy. No soy salvo o no soy admitido al cielo por mis obras y mis frutos. No, mis obras y mis frutos son un fruto y son un resultado inevitable si mi relación con Dios se fortalece. No puedo decir soy bueno mientras hago daño. A propósito, no sé qué ejemplo poner, pero si soy bueno, es inevitable que mis acciones lo evidencien. Y no es que porque tengo buenas acciones, soy bueno. No, yo puedo actuar buenas acciones y no soy bueno. Soy de real, no me puedo engañar a mí mismo. Puedo engañar a otros, pero no a mí mismo. Y si no me puedo engañar a mí mismo, no puedo engañar al que está a la puerta de admisión para el cielo. Es más, si conozco a Dios y al que está a la puerta, ni siquiera proceso de admisión voy a requerir, porque mis frutos van a ser obvios. Y no es por mis frutos, es porque conozco a Dios. Los frutos son un resultado. Tengo mucho en mi cabeza respecto a este tema, pero no es necesariamente el tema que nos lleva a esta ocasión. El tema de hoy es leer el capítulo 1 del libro de Salmos. Orden cronológico de la historia, nos vamos a entretener en Salmos. El libro de Salmos, como dije, tiene 150 capítulos. 150. Y hay capítulos larguísimos, hay capítulos cortísimos. Y vamos a tratar de sacar ventaja de provecho personal, espiritual, que nos acerquen tal vez a la posibilidad de conocer un poquito más a Dios. Porque esa relación va a producir frutos que deseo, que se esperan de mí, que no son el objetivo los frutos, no. El objetivo es conocer a Dios y establecer esta relación. Muy bien. Salmos 1. Y nada más. 6 versículos, hablando de capítulos cortos. Estos capítulos pueden tomarnos 5 minutos y se acabó. O pueden tomarnos largo rato dependiendo cuánta carne encontramos para masticar. Y todo lo que encuentre yo con mi posibilidad actual, sea mucho, sea poco, es lo que busco compartir. En el acto de compartir, este acto de hablar aquí, el primer beneficiado soy yo. Yo tengo este entendimiento, este conocimiento, esta experiencia, este trauma, estos miedos, estas ideas. Ese es el yo. Y por ahí están todas mis historias de mi vida, lógicas de mi vida. Pero cuando leo, de pronto, el deseo de inspiración, la búsqueda de conexión con Dios, la inspiración del Espíritu Santo, me hace recordar esto y recordar esto y recordar esto y armarlo y entender algo que aunque ya estaba ahí, no lo entendía. Ese es el propósito. Y crezco en entendimiento y crezco en conocimiento a ese Dios, de ese Dios que tal vez genere la iniciativa propia por mi propio albedrío de querer hacer su voluntad, porque es inevitable querer hacer su voluntad cuando conozco al Dios que busco. Y se vuelve una relación experiencial. Una relación que me produce un efecto, una experiencia. Y eso produce frutos que no puedo evitar. A ver cómo nos va. Y esto no va a tener mucho contexto histórico. Van a ser frases bellas, sueltas y que de aplicación personal tan profunda como seamos capaces de verlo, entenderlo, pensarlo, desearlo. Y dice así, versículo 1.
Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. ¿Escarnecedores qué es? Escarnecedores es aquellos que el dedo de escarnio, ¿no? Te señalan, te acusan, se burlan, te humillan, sí, a ti, y uno se siente horrible. Me están escarneciendo, insultando, humillando, burlando, y todo eso. Ni se sienta en silla de escarnecedores. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Quiere decir que tu forma de ser es usualmente un contagio de aquellos con quienes más te reúnes. Me reúno con malos, lo más probable, casi inevitable, es que yo esté en malas andadas también. Y que yo sea malo también, eventualmente, si ya lo hago mío. A veces estamos con malos y queremos quedar bien y hago cosas que yo no haría solo y después me siento mal y me retiro de ahí. Entonces, tal vez hice cosas malas, pero yo no soy malo todavía. No debo estar con los malos o con los que me hacen hacer cosas malas o me impulsan. Pero si me quedo demasiado tiempo, ya no solamente hago cosas malas, sino ya soy malo. Consejo de malos. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. El malos tiene una llamada acá. Impío, dice como adjetivo. Impío. Impío es aquel que no contra lo pío. Pío es lo bondadoso, lo piadoso, lo bueno, lo espiritual, lo empático. Eso es lo piadoso. Y lo espiritual, obviamente. Impío es lo antipiadoso. Los malos, ¿no es cierto? Bienaventurado también tiene una llamada y dice bendecido, bendecir, bendición, como sinónimo. Bendito sea aquel, bienaventurado el hombre, ¿no es cierto? Bendito sea aquel que no anda en consejo de malos. ¿Y qué hacemos si todos son malos? Tal vez no todos, pero lo que nos rodea. Y tal vez socialmente estoy solo en mis cuatro paredes, pero ¿qué otra influencia recibo? La mayor influencia hace 25 o 30 años era la televisión. Antes de eso, 50 años antes, la mayor influencia era la radio. Y antes de eso, hace 150 o 200 años, la influencia era mis vecinos y mis lazos sociales. Pero hoy día, la más potente influencia ya no es ni la sociedad física, ni la radio, ni la televisión, sino ahora es el internet. Y puedo estar conectado con el mundo 24/7, todos los días, sin socializar físicamente con una sola persona, vía internet. ¿Y qué consejo abunda en esta fuente de influencia? No es lo único que hay muchas buenísimas cosas en el internet. Pero ¿qué hay más? ¿Buenas cosas o malas cosas? ¿Positivas cosas o negativas cosas? ¿De buena influencia o de mala influencia? ¿Qué hay más? Y casualmente, ¿qué me entretiene más? ¿Qué me llama más al ojo? ¿Qué me... Sí, eso. Usualmente las adicciones, usualmente la violencia, usualmente la pornografía, la sexualidad, la corrupción, la política, las guerras y las muertes y los casos dramáticos y el amarillismo y lo que entumece la sensibilidad, y uno está ahí mirando y no te das cuenta y pasas horas y horas y horas. Y si sumas las horas en un año, te has pasado meses pegado a una pantalla mirando basura. Ahora saca la proporción. ¿Cuánta basura viste versus cuántas cosas positivas de edificación personal viste? Usualmente vemos así de lo bueno y así de lo malo, por decir una talla. El consejo de malos. ¿Cómo nos libramos? Bienaventurado, bendito sea aquel que no anda en consejo de malos. ¿Has oído de alguna persona que no tenga redes sociales? No tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo YouTube, no tengo, y cuántas otras cuentas hay que yo no estoy enterado.
y no recibo el consejo de malos. Pero inmediatamente pensamos, pero entonces no estaría enterado de nada y no sabría lo que pasa en el país y en mi ciudad y de lo que es importante y las leyes. Y es verdad, aislarse como un ermitaño en una cueva no me va a hacer un buen ciudadano necesariamente. Va a evitar lo malo completamente, pero también vas a evitar lo bueno y lo útil y necesario en el alcance de lo que te toca vivir. Y tenemos que ser interactivos porque esta vida es colaborativa inevitablemente. Pero tenemos que ejercer un control potente sobre qué admitimos en nuestra influencia interna. ¿Qué admitimos? Y el control al estilo policial. Esto no quiero. Y esto no quiero. Esto sí quiero. Y si no aparece por iniciativa propia del algoritmo que me muestra cosas, entonces lo busco. Recientemente me ha pasado. Hay una fuente de información inspiradora que a mí me gusta mucho y que siempre la veo. Y no necesitaba buscarla nunca, porque el algoritmo ya había aprendido que mis gustos son esos y siempre me presentaba las nuevas publicaciones de esa fuente que a mí me interesa. Positiva, inspiradora y muy buena. Y de pronto el algoritmo dejó de presentármela. No la veía más. Es más, la buscaba sin buscar en palabras. Solamente buscaba y pasaba. Y podía pasar 300 propuestas de información sin que ni una sola vez lo que yo estaba acostumbrado a ver apareciera. Entonces pareciera a veces que el algoritmo toma decisiones por mí y dice, ya estuvo bueno de esto, ahora quiero que veas esto. Y a veces caigo, por supuesto, y a veces decido no andar en consejo de malos, dice acá. Podemos decir hueco, que no me da nada, basura. Ni anda en camino de pecadores, porque en el camino que ando son las acciones que cometo. Ni se sienta en silla de escarnecedores. ¿Has visto algún video o publicación o lo que sea que sea medio, ¿cuál es la palabra? Controversial? ¿Okay? Alguien que se atreva a hablar de la agrupación LGTBI y que se atreva a hablar en contra. Hoy en día es anatema, es terrible, políticamente incorrecto decir algo contra la comunidad LGTBI. Pero vemos a alguien que se atreve. ¿Okay? No sé qué consecuencias le tocará vivir, porque en algunos países te arrestan por decir esas cosas públicamente en las redes sociales. Pero al margen de eso, cuando se atreve alguien a hacer algo controversial, ¿has observado los comentarios? ¿La opinión de la gente? El nivel de oposición encarnizada que recibe es impresionante. Insultos, ridiculamiento, el ridículo, ofensas, amenazas, junto con un montón de evidencias de gente que no tiene ni cerebro para opinar y dicen cosas no vergonzosas, pero que hasta pena dan. Algo así puede haber en la mente de la gente, pero abunda. Y se vuelven todos escarnecedores. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy siendo parte de esta silla de escarnecedores? Esta silla que estoy aquí frente al internet, que es la ventana al mundo. Esta es la silla de pacificadores, esta es la silla de escarnecedores, esta es la silla de bien o mal. Bienaventurado el que se aleja de todo eso. Así empieza este capítulo. Solo fue el primer versículo. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es una persona que se deleita? Deleitarse es como comer un postre delicioso. Deleitarse es como dar rienda suelta a lo que más te alegra, a lo que más te emociona. No sé, todos conocemos aquello que me deleita, ¿no es cierto?
A unos es la música, un tipo de música, a otros es el abrazo de tus hijos, a otros es las palabras de amor, a otros son las evidencias de que se acuerdan de ti por medio de regalos, notas, gestos. Para otros es el servicio recibido de otros voluntariamente. Hicieron esto por mí, wow, me siento deleitado. O para otros es servir a otros y hacer algo bueno por otros les deleita hacerlo. Para otros serían palabras especiales, para otros sería, qué sé yo, cuántos lenguajes de amor existen o lenguajes de deleite, tanto dado como recibido. ¿Cómo es una persona que se deleita en la ley de Jehová? Sino que en la ley de Jehová está su deleite. Suena medio contraproducente, ¿no? Ley es algo que nos obliga, es algo que nos penaliza, nos castiga si no cumplimos. ¿Cómo me deleito? ¿Cómo puedo deleitarme en algo que se me obliga a hacer? Aquí la palabra contraproducente es obliga, ¿no es cierto? Estoy pensando respecto a la decisión voluntaria de obedecer. ¿Obedezco porque se me obliga o obedezco porque amo? Si algo me deleita es porque amo eso. Entonces habría acá un implícito mensaje de amar la ley. ¿Y cómo puedo amar la ley si la ley me castiga si no la cumplo? Entonces no es que ame el castigo si no lo cumplo, o que ame la falta de castigo, no es eso. Es que amo el resultado del cumplimiento de la ley más que lo que temería el castigo. Sería tal vez que la ley, siendo la receta de las obras que yo debo actuar. Esto me hace pensar otra vez en lo que decía al principio, de que algunos piensan que por mis obras puedo ser salvo. Y otros dicen, no es por obras. Y no es por obras, es verdad. Pero no pueden faltar las obras si es que mi deleite es por amor. Van a haber obras, es inevitable. No soy salvo por las obras, soy salvo por mi deleite, por mi relación con el que dio la ley. Por ejemplo, no sé qué ejemplo graficar para que se vea claro. Yo fui estudiante en la universidad cuando tenía 17 años y ya estaba en la universidad. Había salido del colegio temprano, terminado el colegio temprano, entré a la universidad inmediatamente y tenía 17, me parece, 16, porque cumplí 17 ya en la universidad. Y la vida universitaria fue wow. Okay, las opciones que tenía, las oportunidades, las invitaciones y las actividades que no había en la universidad. Y sí, tenía que estudiar, pero tenía que estudiar, era la ley, ¿no es cierto? Pero de pronto estoy en este lugar de oportunidades, y valga que con esa mentalidad de jovencito, tomé todititas las oportunidades que pude, buenas, malas, tontas, huecas, valiosas, no tan valiosas, todo lo tomé. Y mis estudios, a veces me iba bien, a veces me iba mal, algunos exámenes los desaprobaba, otros exámenes los aprobaba, pasaba algunos cursos, otros no, repetía unos semestres, otros semestres los pasaba. Era una cosa totalmente mediocre. No era el peor, pero no era el mejor para nada. Estuve 4 años estudiando. Y en mi cuarto año, 3 años y algo, ¿ok? En mi tercer año y algo, sí, ya me acuerdo, vi una ceremonia de graduación. Todos los años ocurre una ceremonia de graduación de los que han estudiado los 5 años de carrera. Yo estaba 3 años y algo. Y pertenecía al equipo de básquetbol, pertenecía al equipo de taekwondo, de artes marciales, pertenecía al equipo musical, era yo el chico de moda. Pero en esa ceremonia de graduación que observé que estaba ocurriendo ahí, no era para mí, yo estaba a la mitad de mi carrera, y esto es 3 años, eran 5 la carrera.
Pero en esa ceremonia vi entre los graduados a 2 de mis compañeros con los que empecé el día 1 de la universidad. ¿Cómo es posible? En 3 años y medio, digamos, lograron hacer lo que es una carrera de 5. Y sí, se puede, si te rompes el alma y el cerebro estudiando y aprobando y nunca desaprobando y logras todo en tiempo récord. Y estudias veranos, y estudias vacaciones, y estudias semestres, estudias 3 ciclos o más, 3 semestres o más por año, y lo logras. Y estas 2 personas lo lograron. Y yo, eso me chocó. Yo dije, ellos ya lo lograron. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Esa es mi historia número 1. Luego, los juicios de la vida llegaron. Mi padre fallece por razones fortuitas del corazón. Y se acabó la fuente financiera que me habilitaba a estar en este lugar de oportunidades llamado universidad. Se acabó el dinero. Y dejé de ir a la universidad. Mi madre incluso vendió la casita, vendió el carrito y nos fuimos a otro país. A un país de las oportunidades, el sueño americano y todas estas cosas, y nos fuimos para allá. Y yo no hablaba el idioma, y ya tenía 19, 20 años, ya no era el niño al que hay que alimentar, ya debo poder por mí mismo. Y la vida me tiró a las trincheras de primera fila en los enfrentamientos de la vida. Y me puse a trabajar, a aprender el idioma. Eventualmente me casé, luego tuve hijos. Y la vida me dio vueltas y sacudidas tremendas y cosas buenísimas y cosas terribles y así fue la vida. 15 años después, casi 20, no, 15 años después, me encuentro en otro país, en una situación profesional. Yo ya era profesional en lo que hacía, no tenía ningún título, estudios, certificados, nada, porque mi carrera de estudios se quedó a la mitad. Pero lo que hacía ya era profesional, pero tuve que concursar a un proyecto con el gobierno de ese país. Y lo gané, porque mi experiencia ganó la competencia. Tenía experiencia, hacía lo que hacía, etc. Y cuando lo gano, vamos a firmar contratos con el gobierno y me piden, como parte de los requisitos, yo lo gané, pero me piden mi certificado de universidad. Y yo no tenía. Y le expliqué, lo que yo ofrezco es la experiencia y esta trayectoria de evidencias de que puedo hacer muy bien lo que hemos ganado, el proyecto, pero no, sin papelito, sin certificado, no. Entonces lo perdí y fue muy amargo para mí. Y ahí me di cuenta, han pasado 15 años, casi 20 desde que estudiaba yo, 20 años desde que estudiaba. Y aún no soy nada que pueda yo mostrar en un papel. Ok, entonces decidí a esa edad, ya con hijos adolescentes, ya viejo para ser estudiante universitario, entre comillas, decidí volver a la universidad y empezar otra vez. 15 años después no me acordaba nada de lo que había estudiado. Eran esos asuntos básicos de las matemáticas, las ciencias, las físicas, las químicas, las estadísticas, las micros y macros economías y los asuntos de gestión, etcétera, etcétera, todo lo que se lleva en una universidad. Pero necesitaba el papelito, así que volví a las aulas. Yo tenía 36, 35, 37 años, más o menos. Mis compañeros de aula tenían 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, jovencitos todos. Yo tenía 37 años, era el abuelo de la clase. Muchas veces yo entraba a clase y me decían, buenos días, profesor. En las puertas de ingreso donde muestras tu credencial de estudiante para que te dejen ingresar a la universidad, a mí no me preguntaban ninguna credencial. Los de seguridad y todos me decían, profesor, pase usted. Yo no era profesor. Entonces, ¿entiendes la situación logística en la que me encontraba? Sin embargo, mi interés al entrar a la universidad era otro. Veía el interés de los muchachos, el mismo interés que yo tenía 20 años atrás. La logística de oportunidades.
¿no es cierto? Actividades, eventos, fama, poder, mujeres o parejas y todo lo que esto conllevaba. Reuniones, fiestas, invitaciones, actividades, todo lo que a los jóvenes les encanta. ¿Crees que me interesaba? ¿Crees que mi mente estaba en ese estado todavía? Tenía todas las oportunidades, igual que ellos, pero ya mi mente estaba en otra cosa. Y porque mi mente estaba en otra cosa, mi performance, mi desempeño en los estudios fue absolutamente increíble. Increíble con la comparación de mí mismo 20 años atrás. ¿Crees que desaprobé un curso? Algunos fueron muy difíciles y ya mi mente no era tan rápida como solía hacerlo, pero me exigía a mí mismo a niveles que ni yo mismo sabía que podía, y aprobé todos los cursos. Todos los cursos. Tuve un accidente, estuve hospitalizado por meses, en terapia por meses, no pude ir un semestre entero, casi 2 semestres, 1 semestre y medio, no pude ir a la universidad, ni avanzar mis clases, hasta que me recuperé y volví a continuar. ¿Cuál era mi interés? Mi interés era el papelito, el certificado final, ese era mi interés, y lo veía tan largo y me faltaban tantas clases y tantos créditos acumulados, y no sentía que podía, pero nunca me detuve, porque mi interés era ese, mi mente estaba abocado a eso, mi deleite era el objetivo que buscaba. Entonces estudiaba, y era un tipo de 37 años con hijos adolescentes, y tenía que trabajar y sustentar, además de estudiar y no fallar. Fue una época muy complicada para mí, pero adivina en cuánto tiempo terminé mi carrera, de inicio a fin, esa segunda oportunidad. Lo hice en 3 años y medio. 3 años y medio. Igual que aquellos compañeros que yo había visto cuando era adolescente o jovencito. Obviamente ellos tenían la mente en otra cosa de lo que yo la tenía, así como yo tuve la mente enfocada de lo que los jóvenes comunes en ese momento, la tenían. ¿Cuánta diferencia hace en mi performance, en mi desempeño, el dónde tengo orientado mi deleite, mi interés? Y sí, las leyes eran las mismas, los castigos potenciales eran los mismos, el objetivo buscado eran los mismos, pero ¿dónde está puesto tu deleite? Pinta el resultado completamente distinto, absolutamente distinto. Sino que en la ley de Jehová esté tu deleite. Cuando tu objetivo es tal, está muy por encima de estas distracciones. Ay, qué mal, me prohíben, no sé, me prohíben emborracharme, me prohíben ser infiel, me prohíben esto, me prohíben lo otro. Estoy con la mentalidad del adolescente queriendo las diversiones del campus universitario. Pero si voy a ser como Dios manda, voy a establecer una relación con Dios, Él va a fructificar mi alma, voy a expandirme a niveles que quiero porque busco a Dios. En este tema de Jehová, voy a obedecer la ley, pero con un corazón de deleite, con una visión tan diferente, que mis resultados van a pasar muy por encima de los que están mirando ahí abajito de mis entretenimientos, mis placeres y mis gustos. La visión a la ley. La ley sigue presente. Si no cumplo la ley, no logro la promesa. Y si hago daño, hay consecuencias. Pero esos son para lo que la visión tienen aquí abajito. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Pero si busco mucho más allá que la simple ley, la cual tengo que cumplir también, pero mucho más allá, de pronto recibo un porqué, una motivación, un sentido al mismo acto. Uno obedece porque tiene miedo del castigo, el otro obedece porque ama el quien da la oportunidad de que yo crezca de tal manera. ¿Miedo o amor? Amor o miedo. Las acciones son las mismas, pero el resultado es totalmente diferente.
¿Cómo será el hombre que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita día y noche? Tú me veías a mí en ese ejemplo de la universidad como viejo estudiante, me veías trabajando en mi trabajo, que era un simple trabajo de hacer unas cosas todo el día y hacer. Pero mi mente estaba repasando las fórmulas, estaba repasando la teoría, estaba repasando los nombres y los libros y los héroes y los mentores y estaba repasando todo eso mientras hacía mi trabajo. Pero ¿dónde está la mente de mi compañero de trabajo que hace la misma cosa? Y está en qué aburrido, esto ya lo sé, o pongo mi mente en blanco y solo estoy haciendo. Inevitablemente el desempeño final va a ser muy diferente. Yo retrocedo hace 10 años que me gradué, más o menos, y trabajaba en esa compañía, y voy a esa compañía y veo a mi ex compañero haciendo lo mismo, y nada ha cambiado en su vida. Pero veo mi vida y los resultados de desempeño que han ocurrido en esos mismos 10 años, que los de él nada cambió, pero lo mío es una historia para 10 volúmenes escritos, 10 libros, que ni yo mismo lo creo a veces. Para bien y para mal, ya eso depende de mí. Meditar en su ley, día y noche. Meditar. No es memorizarlas. Mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3. No, meditar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué produce? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo ha dado? Entonces resulta, y de pronto voy entendiendo que la ley no era una cosa para fastidiarnos del que da la ley al que recibe la ley, de Dios a nosotros. ¿Acaso ha puesto la ley para fastidiarnos? ¿O ha puesto la ley como una serie de escalones para llegar a conocerlo, entenderlo y a vivir con él eventualmente? Entonces el que me ponga la escalera no es algo por lo que puedo estar y debo estar agradecido, pero no bien entendido que la ley es una escalinata que me permite andar hacia mejora. No habría entendido si no medito en eso. Y si no pongo mi visión más allá de las simples escalones. Pero si solo miro los escalones, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, subir otra vez! Y me duele, y este escalón es más alto, y este escalón es duro, y acá está rugoso, y está roto, y no puedo, y mejor me quedo acá, y mejor bajo, y estoy con la mira puesta en lo corto. Cuando miro más largo, entiendo, y hasta me convierto en alguien que agradece por la ley. Y podemos llevar eso a los sufrimientos y a las pruebas y a los desafíos de la vida. Y cuando tengo entendimiento, termino agradeciendo por las pruebas, desafíos y situaciones de la vida. Y la gente te mira, ¿qué te pasa? ¿Eres masoquista? Y pasa el tiempo y se ven los frutos de desempeño. Dios nunca abandona. Nunca. Pero me pone escalones. Yo tengo que subirlos. ¡Ay, qué malo Dios porque me pone otro escalón! ¡Qué malo Dios! Gracias Dios. Sin escalón no tendría opción alguna. Mi mente mediocre quisiera quedarse aquí donde estoy, nada más, y que nada me fastidie y que nada cambie. Mente mediocre. Eso no me va a llevar al conocimiento de Dios. Y la vida eterna es solamente eso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo que has enviado. El entendimiento de lo que hizo Jesús, y lo que pasó en el Gólgota, y lo que pasó en el Getsemaní, y el significado de eso desde la creación del mundo, y en el proceso de participación donde yo me encuentro. Entender eso, uno empieza a conocer. ¿Crees que la ley me importa? Al contrario, gracias. ¿Me importa negativamente? Al contrario, gracias. Deleite. Meditar en la ley. Versículo 3. Estoy hablando demasiado para 6 simples versículos. Tal vez esto nos ocurra mucho. Versículo 3. Y será esta persona que se deleita en la ley, que medita día y noche en la ley, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Ahora, ¿por qué este árbol? Excelente ejemplo. ¿Por qué este árbol es bendito? ¿Porque da buen fruto? ¿Porque su hoja no se marchita?
¿Por eso es bueno el árbol? ¿O porque está junto a la fuente? El árbol no se salva porque tiene buen fruto. El árbol no se salva porque sus hojas son frondosas y no se secan. El árbol se salva porque está junto a la fuente. Y si estás junto a la fuente, no puedes evitar dar buen fruto, no puedes evitar tener hojas verdes y que no se marchitan. Pero no eres salvo por esos frutos. No por tus obras eres salvo, sino porque estás junto a la fuente. Esta es la respuesta a lo que venía meditando. Esta es. He venido meditando mucho últimamente sobre este argumento de salvados por obras o no somos salvados por obras, salvados por fe solamente. Y este es un debate que ocurre con Pablo en el Nuevo Testamento y que mucha gente y religiones enteras se basan en, ¿ok? Porque somos salvos por fe nada más y no por obras. Y una vez que eres salvo, recibiste a Cristo en tu vida y ya está, soy salvo, ya no importa nada, ya eres salvo. No importa qué hagas, ya eres salvo. No importa que te caigas espiritualmente, ya eres salvo. Y salvo. No porque no somos salvos por obras. Sí, es verdad, pero es imposible que falten las obras cuando estoy junto a la fuente. El árbol, en esta analogía, este árbol camina y puede alejarse de la fuente, porque tenemos albedrío. Y el hecho de alguna vez haber estado en contacto con el agua de la fuente no significa que estoy bien plantado ahí. Puedo alejarme. Y si me alejo, mis frutos se secan. Pero estamos en este debate colgados de la idea de las obras como causa, como el origen, como la razón que me da la salvación. Y como nuestras obras no son la razón de nuestra salvación, entonces no somos salvos por obras y descarto las obras. Es verdad que las obras no nos salvan, nos salva la fe, pero la fe para plantarnos junto a la fuente. Y habrán obras. No puede evitarse que habrán obras. No puedo estar junto a la fuente siendo árbol. No puedo estar junto a la fuente y no dar buen fruto, y no dar buena hoja, y no ser un árbol próspero. Habrán obras. No es salvo por sus obras. Es salvo por su cercanía a la fuente. Por su fe que lo llevó a estar allí, en una relación cercana y conectada y fértil con la fuente, con Dios. Entonces abundarán las obras. No soy salvo por las obras, sino por mi conocimiento de Dios, mi fe. Y conforme mi fe aumenta, mi conocimiento aumenta, lo cual expande mi fe, lo cual expande mi conocimiento. Y la fe conlleva el conocimiento, y el conocimiento me permite ampliar más mi fe. Ahora, trata de no tener frutos positivos en tu vida, en todo ese proceso de tu relación con la fuente. No puedes no tener fruto. Habrán frutos, pero frutos como consecuencia. Entonces mis obras no son la causa de mi salvación, ni pueden serlo. Mis obras son mi consecuencia de mi salvación. Salvación que me la busco por mi relación con Dios, porque mi salvación es la vida eterna, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Ya he dado varias vueltas a este asunto, ¿no es cierto? Sigo sintiendo que es importante. Muy bien, y será el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Habíamos leído hace algunos episodios un versículo que decía: guarda mis mandamientos y prosperarás, y te prosperaré en todo lo que hagas. Esto lo hemos visto mucho, se ve muchas veces en las Escrituras. La prosperidad puede muy bien, y generalmente lo es, aquí en esta vida. Si no lo es, aún así lo será después. Garantizado está. Pero no es solamente después, también es ahora.
Y si tengo que testificar de eso, yo soy el primer ejemplo que me viene a la mente. Yo me he alejado de la fuente incontables veces y he sufrido la sequía de mi vida. Y mis obras o mis frutos lo han denotado. Yo lo he notado. Me he acercado a la fuente incontables veces en mi vida. Y mis frutos lo han evidenciado. Es inevitable. Y los frutos tienen cara de paz espiritual, los frutos tienen cara de prosperidad en el trabajo, en eficiencia en mi negocio, de paz en mi familia, de todo lo positivo. Pero no por eso soy salvo, sino porque me busco la salvación acercándome a Dios y conociéndolo a Él y pegándome a la fuente. Entonces hay frutos y obras positivas. Y por ese esfuerzo de conocerlo a Dios, seré salvo. Ya soy, seré, y aquí entro a otra dimensión del proceso de salvación. No quiero demorar demasiado, tomar demasiado, pero la salvación yo opino que tiene 3 etapas. La primera etapa sería, resumiéndolo en palabras solamente para que quede como bocados para masticar, ¿ok? La salvación primero es el rescate. Rescate de la muerte física, rescate de la muerte espiritual potencialmente, si así lo deseo. Ahora he sido rescatado, ya puedo ser salvado de la muerte espiritual, si yo lo decido. Ya está, se pagó el precio. Ahí está el hombre que en la puerta que me va a decir que pase o que no pase. Pero ya no va a ser por mi propio mérito. He sido rescatado de mis propias falencias. ¿Okay? Mis falencias, mis pecados espirituales que ya me cerraron la puerta para siempre, eternamente, de la presencia de Dios. Nunca jamás podré volver a la presencia de Dios por mi pecado que cometí una vez en la vida y ya está. No estoy limpio y no puedo volver a lo limpio. Y de la muerte no puedo librarme. Entonces vino alguien y me libró de la muerte, venciendo la muerte, y me la regaló. Y dice la promesa que resucitaré junto con todos. Todos resucitarán. Buenos, malos, bonitos, feos, altos, negros, bajos, blancos, verdes, todos resucitarán. Muy bien, rescate de la muerte física, y ahora ya pagaron el precio de mis pecados. Entonces ya no voy a ser juzgado por mis pecados, ya no voy a ser separado. La muerte espiritual ya no es un hecho. Si quiero, sigo en mis pecados y entonces la convertiré en un hecho, pero ya alguien pagó y ahora podría clamar o afiliarme a ese personaje que pagó por mis pecados. Y ahora ya no tengo que pagar por mis pecados, ya Él lo pagó. Simplemente tengo que hacer su voluntad. Ahora ya no le debo a la justicia, le debo al que pagó a la justicia, y por misericordia, porque es buena gente, porque le caigo bien, porque me esfuerzo por agradarle, Él me va a dejar pasar. Pura misericordia. No porque, mira, yo también pagué mis pecados, déjame pasar. No, yo no pagué nada, Él lo pagó. Entonces me ha rescatado. Pero ahora le debo a Él su voluntad. No me va a pedir que pague por mis pecados, pero me va a pedir que cumpla con su estilo, con sus mandatos, con sus leyes, en las cuales, si entiendo, me deleito, ¿no es cierto? Entonces la primera parte de la salvación es ese rescate. La segunda parte es el apartarme, la posibilidad de apartarme de los resultados comunes de la vida cotidiana, que es una vida caída. ¿Okay? Si me aparto o se me aparta de la vida cotidiana, entonces no estoy, así como dice el versículo 1, no estoy andando en consejo de malos, no estoy en camino de pecadores, no estoy en silla de escarnecedores, y mi vida se vuelve una burbuja donde hay paz, alegría, inocencia, amor, confianza y buena voluntad los unos para con los otros. Yo, mis hijos, mi madre, mi esposa, mi familia,
a quien haya podido incluir en esta burbuja. Burbuja porque es diferente a este mundo que se alimenta de caos y mentira y maldad y burla y daño y provecho personal, etcétera, etcétera. Pero en esta burbuja no. Entonces, gracias a este evangelio, a esta expiación, a este plan de salvación, soy aislado, salvado de esa porquería. Yo puedo volver a la porquería cuando quiera, pero mis decisiones, mi meditación, mi deleite constante en la ley me mantiene salvado. Y trato de conocer a Dios y van a haber buenos frutos. Y no soy salvado por mis frutos, no, sino por mi deseo de estar pegado a la fuente. Entonces primero fui rescatado, luego soy aislado de este mundo horrible y sus consecuencias, aunque estoy en el mundo, pero no soy del mundo, si es que estoy aislado, rescatado y aislado. Y la tercera aplicación de la salvación es exento, ¿cómo se dice? Exonerado, ahí está, exonerado. ¿Exonerado de qué? Esa ya es la última etapa, sería del juicio final. Exonerado del juicio final, porque el juicio es por la ley, y el que está siendo juzgado por la ley es el que no se ha adherido a este bono de rescate que han hecho por mí. Entonces le debo a la ley, no le debo al expiador, al salvador, al redentor que pagó por mis pecados, porque no lo conozco ni me he acercado a él. Entonces tengo que responder ante la ley, y por la ley soy juzgado. Pero si aún así he sido rescatado de la muerte, aún así he sido rescatado potencialmente de la muerte espiritual también, pero no me pegué a la fuente, no me aislé del mundo con los frutos o el acercarme a la fuente, entonces sigo calificando para ser juzgado. Pero si a pesar de ser rescatado me aíslo acercándome a la fuente, soy salvado de la muerte física, de la muerte espiritual, y soy aislado de la constante podredumbre del mundo, salvado, pero si no me aíslo, entonces soy juzgado, no soy exento. Pero si sí me aíslo acercándome a la fuente, me aíslo del mundo acercándome a la fuente, entonces soy exento, otra vez. ¿Cuál era la palabra que busqué? Exonerado, otra vez. Entonces, haciendo todo esto, gozando de todo esto, puedo ser exonerado del juicio, porque ya no estoy bajo la ley, porque acepté a quien pagó la ley por mí. Ahora estoy bajo la misericordia, y Él va a ver que si lo conozco, paso. Si conozco al Padre, paso. Ni siquiera va a haber calificación necesaria, porque acepté el rescate, porque me aislé del mundo podrido y conocí a Dios en el proceso, y entonces soy exento del juicio. Entonces es rescate, aislamiento y excepción o exoneración. Rescate, aislamiento y exoneración. Esos tres pasos es la salvación, y no es por mis actos. Y el hecho de sentir la salvación en algún momento, cuando se transforma mi vida por la recepción del Evangelio y entender por el Espíritu y lo acepto en mi vida y me convierto, puedo perderla. Por supuesto que puedo perderla otra vez, porque aún tengo albedrío, aún estoy en un periodo en el que puedo tomar malas decisiones. Y no me adhiero a lo que se hizo por mí. Y vuelvo a mis andanzas mundanales. Y sigo siendo sujeto por la ley, porque no me deleité, no medité, no me acerqué a la fuente. El rescate está garantizado, pero seré un cretino bien resucitado. Seré un gran resucitado, pero aún cretino, porque el mismo espíritu que os gobierna en vida mortal, os gobernará en la próxima vida. Estoy citando palabras de algún profeta. Bueno, obviamente este tema de la salvación, obras, frutos, fuente, conocer a Dios y todo esto ha estado en mi cabeza por
mucho tiempo, muchos días últimamente, y ahora solo por leer esto viene todo esto a colación. Tal vez otros no lo verían relacionado, pero uno ve lo que tiene en su cabeza, ¿no es cierto? Y como me gusta meditar en estas cosas, pues esto me ha disparado de esta manera. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Me parece que el tamo es esas pelotas de paja y ramas que van rodando por el desierto ante el viento. Eso me parece que es un tamo. O cualquier pelusa de árbol, parte de hojas, o que se las lleva simplemente porque están secas y no están adheridas a nada. Ok, eso dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y a dónde van? ¿Van a donde quieren? ¿O van a donde se les bien la vida buena o mala los lleve? Fuera de control. Entonces a los buenos, plantados junto a la corriente de la fuente de agua, dan buen fruto, no se marchita su fruto, sus hojas, su esencia, y todo lo que hace prospera. Pero los malos son como el tamo que arrebata el viento, a ir deambulando de un extremo a otro y sin ningún sentido ni potencial rescate de ello. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok. No se levantarán los malos en el juicio. Sabemos que en el juicio todos nos levantaremos, buenos y malos. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Levantarse no es el acto de levantarse, ponerse de pie. No, en este caso está hablando de surgir, de prosperar, de ser bendecidos, de tener buenos resultados, levantarse, ¿ok? A eso es como lo entiendo. Por tanto, no surgirán los malos en el juicio, serán hundidos. Todos estarán de pie seguramente, pero de pie y resucitados, porque el rescate fue para todos, el rescate de la muerte física. Pero ahora son juzgados y no serán rescatados de la muerte espiritual, mas serán levantados los justos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. No tienen parte ni voto, ni voz, ni nada. Los pecadores en la congregación de los justos. Congregación suena a iglesia, pero es grupo, ¿ok? Grupo humano en este caso. Los pecadores no se levantarán, no surgirán, no tendrán ningún beneficio en las agrupaciones de los justos. Ahora, muchas veces he escuchado que el cielo es el premio, ¿no es cierto? Y que el infierno es el castigo. Y entonces vemos a Dios como una persona que premia y que castiga. Y si castiga es porque no ama. Y Dios es todo amor. Entonces Él no puede mandar a nadie al infierno. ¿Cómo va a mandar a su hijo al infierno? No, eso no es amor. ¿Cómo es posible? Dios es amor y Dios no castiga. Yo lo veo diferente. Y la manera en la que lo veo es que Dios quiere que todos vuelvan a su presencia. Pero no todos quieren. Nosotros no queremos. ¿Crees que me voy a sentir bien en un lugar de vestidos blancos? Digamos que estoy en una fiesta de reunión, celebración, de corbata blanca, camisa blanca, pantalón blanco, zapatos blancos y todo blanco, como símbolo de paz, ¿ya? Y todos están ahí de blanco, pero yo he estado revolcándome en el almacén de carbón y cenizas de las chimeneas y de la fábrica. Ahí, revolcándome en el carbón. Y salgo de ahí, ¿y cómo me veo? Manchado hasta la córnea, ¿no es cierto? De negro y sucio toditito. No importa qué ropa tenía, ya ni se ve porque está todo manchado el carbón. Ahora anda a la celebración de la paz, donde están todos de blanco. Dime cómo te vas a sentir. ¿Vas a querer estar ahí?
¿Te vas a sentir apropiado estando ahí? Sé que podemos aplicar todo tipo de cinismos chistosos y elocuentes y burlescos a este ejemplo tan absurdo, lo entiendo, pero vayamos a la base de la analogía intentada. El que no es de la manera que todos son, no quiere estar con aquellos que son de una manera que yo no soy. Yo no quiero. En la prisión tenemos las pandillas, en la sociedad tenemos las culturas y los idiomas y las razas y todas estas agrupaciones donde me siento más cómodo y donde no me siento cómodo. Yo soy de raíz latina. ¿Crees que me voy a sentir bien en el grupo de no sé, asiáticos que hablan otro idioma y tienen otras costumbres y otras formas de comer y otro sentido del humor? Me da curiosidad y puedo pretender y puedo aprender, por supuesto. Pero no son mi grupo, y a la hora que escoja un grupo, voy a escoger mi grupo, porque me siento cómodo, porque somos iguales, porque ya. Y si soy un miserable cretino maldito, ¿dónde me voy a sentir cómodo? ¿En el cielo? ¿Crees que me voy a sentir cómodo en el cielo? Absolutamente no. Alguien que se le ha tratado como basura toda la vida, y él mismo piensa que es basura, hombre, mujer, pasados espantosos, lo que sea, y toda la vida ha sido basura, tratado como basura, y ahora esa persona piensa que es basura. Ahora yo voy y la trato bonito, y le doy regalos, y le doy cariño, y le acaricio, y le digo que bella persona es, y me dedico mi tiempo a ello, a esa persona. ¿Cómo va a reaccionar la persona golpeada o maltratada en toda su vida? ¿Crees que le va a encantar mi trato bello? ¿Crees que me va a creer mis palabras bonitas? ¿O va a reaccionar y me va a decir que seguramente soy un maldito como todos los malditos que la han tratado así, si fuera mujer? O seguramente quiero algo. O seguramente, y juzga el mundo como esa persona juzga su personalidad y su experiencia y su historia y su criterio y percepción de su vida. Y entonces cree que todos son así. ¿Se va a sentir cómodo en un lugar donde todos tratan bonito y todo? No, va a sentirse completamente fuera de lugar y desapropiado y desalineado y va a querer huir de ahí, aunque reconozca que es hermoso. Pero no puedo con tanta dulzura. ¿No has oído esa frase antes? ¿Crees que quiero ir al cielo si es que no lo conozco a Dios? ¿Crees que quiero ir al mercado de las frutas más maravillosas si mis frutos son huecos y secos y feos? Yo no quiero el cielo. Entonces, yo quiero el infierno. Pero me quejo, el infierno es terrible. Pero es lo único para lo que entiendo, sirvo, he practicado y soy. Ahora, opino que hay muchos puntos entre el cielo y el infierno. Hay toda una gama de opciones, no es opciones la palabra, sino de resultados por cómo yo soy. Porque no solo soy lo peor o lo mejor, hay toda una gama de grises en medio, ¿no es cierto? Y me quedo donde me siento cómodo. Y no me siento cómodo en el cielo. Dios es malo porque no me dejó entrar al cielo. ¿Dios es malo? ¿O yo soy el que no quiero? Siempre lo veo de esta manera. Entonces, a la hora del juicio, yo veo a veces hasta el punto de que no va a ser necesario un juicio hablado. Vamos a ver tu lista de acciones. Vamos a ver si mereces, calificas, no calificas, buenos y contra malos, a ver cómo va la balanza. No va a ser necesario. Va a ser obvio, instantáneo. Mi propia mente y entendimiento perfecto y recuerdo perfecto de todas mis acciones en toda mi vida y mis pensamientos y mis intenciones y mis secretos van a ser clarísimos. En un solo instante, clarísimo. Yo me voy a juzgar a mí mismo tal vez hasta peor de lo que el Dios misericordioso me juzgaría. Y dice la Escritura, voy a desear que las piedras y las montañas se pongan sobre mí para cubrirme de los ojos del que me está mirando en juicio perfecto. Perfecto. Qué malo es Dios que me juzga, no tiene amor. Soy yo el que he decidido alejarme. Yo no aguanto ni quiero aguantar tanta dulzura.
tanto amor, no lo merezco, yo no quiero, yo no puedo, yo mejor allá. Eso es lo que pienso. Y esto es poéticamente cierto en la figura, si tenemos que graficar la salvación, el juicio final y las consecuencias finales y las consecuencias buenas y malas en un pincelazo de 5 versículos, pues esto es correcto, ¿no? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ya está, ¡puf! Conoce tu corazón, porque tú lo conoces a Él. Estás junto a la fuente. Es obvio. Mira, tus frutos se notan. No es por tus frutos, es porque estás en la fuente y conoces. Mas la senda de los malos perecerá, porque no los llevó a nada. No quisiste estar cerca de la fuente y quisiste ser un buen árbol en medio del desierto. Y mira, pues, ahí está. Y luego acá está el huerto maravilloso. Vengan todos los que somos del huerto maravilloso. ¿Crees que el árbol seco, quebrado, podrido y infructuoso quiere estar en el huerto? Él quiere estar donde está, porque Él se ha llevado a sí mismo a esa posición. Yo no soy culpable por mis malas decisiones. Soy culpable de las consecuencias. ¿Sí? Ya está. No quiero seguir porque siguen viniendo más cosas que decir. El resumen de este capítulo es: los justos son bienaventurados, los malos perecerán. Rojo es rojo, verde es verde. Nada más. No hay discusión. Y me ha hecho entrar en todo el proceso del plan de salvación y la función que jugamos nosotros dentro de una redención que ha ocurrido por nosotros para rescate, para aislamiento y para excepción. ¿Era excepción la palabra? Exoneración. Para rescate, para aislamiento y para exoneración. Realmente podemos ser salvos. Y algunas cosas se nos han dado ya de gratis. El resto es simplemente conoce a Dios. Acércate a la fuente. Y serán bienaventurados. Los que no, perecerán. Perecerán no se refiere a murió y ahora está en la tumba. No. Es el alejamiento de Dios. Esa es la muerte espiritual. Bienaventurados es bendito sea. Es la vida espiritual, ¿no? El logro de vida eterna. Lo contrario es la muerte eterna o la muerte espiritual, el alejamiento de Dios. Los malos. Y los malos por sus frutos. Los malos porque se alejan de la fuente. Y entonces ocurre todo lo que ocurre allá lejos de la fuente. Consejos de malos, pecadores, escarnecedores, que no meditan en la ley, que no se deleitan en la ley, que no se acercan a la fuente, serán como tamo en el viento. Poderoso inicio del libro de Salmos, primer capítulo. Cierro aquí este episodio y me hace desear leer más. Y nos vemos en el próximo episodio.